Nunca te pares, la historia de Phil Knight, la historia de Nike, toda su historia, cómo se fundó, los problemas que tuvo. Y vamos a hablar de dos preguntas en específicas. Entonces, una de esas ¿es mejor trabajar y luego emprender o está bien emprender desde cero? Y la otra es, ¿las cosas que nos pasan y denominamos como cosas malas son realmente malas o pueden verse como cosas buenas? Entonces, bueno, Juancho, Nico, ¿cómo están? ¿Qué pasa, Pablete? ¿Bien o qué? Pablete, ¿cómo vamos? Juanito. Pasa, Nicole. Bueno, Bueno, entonces, nada, creo que a mí personalmente este libro me parece el mejor libro de todos. Es brutalmente excelente. Creo que es un gran libro. Como Phil Knight nos cuenta la historia. Yo creo que al 95% realmente de lo que fue Nike, de lo que empezó como una idea, como algo que le permitía a él como soñar y luego llegar a lo que se convirtió como una gran empresa desde sus recorridos de joven. Y yo creo que es un libro que nos teletransporta bastante a los años 1960, 1970, donde ocurrió todo, y creo que sin duda alguna es un libro que ejemplifica un poco cómo es la vida del emprendedor incluso actual, ¿no? Donde siempre está resolviendo problemas, apagando incendios y cuando en en la serio, medida de lo posible poder llegar a buen puerto, ¿no? Correcto. Nico. Pues para mí, digamos que en términos generales ha hecho clic con muchas cosas que recientemente he visto también. Creo que, bueno, hace poco leí el libro de Estrategia Emergente de Alejandro Salazar, que también lo recomiendo. Y al final creo que tiene mucho sentido con todo termina siendo emergente, es decir, muchas de las cosas que pasaron durante la historia que Phil cuenta no fueron planeadas. Creo que ni siquiera el 70% de las cosas fueron planeadas, sino fueron, como ustedes lo mencionaban, un constante apagar incendios, crear nuevas cosas a partir de lo que iba pasando y sobre eso construir eh, lo que fue Nike. Entonces, ha sido pues realmente un libro bien interesante, una historia sobre todo y una manera de escribir de Phil muy sincera. Creo que pocos libros ofrecen esa manera tan honesta de entregar lo que son las historias de las empresas. Entonces, pues en verdad me ha gustado bastante y creo que son grandes conclusiones las que se pueden sacar de ahí. A mí, a mí algo que me gustó muchísimo del libro es que, o sea, que literalmente ese man todo el tiempo, todos los años de Nike, estuvo al borde de la quiebra, del desastre, de que todo se fuera al carajo. Y eso me pareció impresionante porque uno siempre, o bueno, sí, muchas veces uno se imagina la vida del emprendedor como no, algo fácil, trabajar poquito, todo bien, sin problemas, solo gana plata y pone a la plata a trabajar por él. Pero esto es una historia de estar todo el tiempo y todo, o sea, pasaba algo bueno y a la semana ya estaba al borde del desastre, apagar un incendio e incendios, o sea, no un incendio chiquito, sino cosas tremendas. Entonces, la verdad, eso me pareció buenísimo, la forma en que lo cuenta me parece espectacular. Y bueno, Juancho, ¿con qué pregunta empezamos? Yo creo que siguiendo la línea que comentas, que en un día estaba todo perfecto y literalmente a mediodía se podía ir todo a la quiebra, y hay un punto de la historia que literalmente les cortaron el crédito y se iba a ir la empresa a la bancarrota. Empecemos con la pregunta. Me parece válido, y es, ¿eso que nos pasa y que nosotros quizás denominamos como malo es realmente malo? Porque si lo vemos dentro del libro, al principio cuando lo rechazan del equipo de béisbol, cuando va a Japón y después pierde, en teoría va a perder su licencia de poder distribuir los zapatos Tiger en Estados Unidos, cuando le van a comprar la empresa, bueno, un montón de cosas. Y yo creo que al final la conclusión, o sea, voy a empezar como con mi conclusión, como diría Juan Pablo Zuluaga, de mis propias finanzas, y es, al final yo creo que todo pasa y es
ver cómo le podemos dar una vuelta diferente, una perspectiva diferente, pero obviamente ver para atrás y decir, ay, no es tan grave, al final, pues es fácil, es bastante sencillo. Creo que lo difícil, lo complejo es estar en ese momento, en ese momento y decir, venga, ¿cómo le podemos dar la vuelta? O esto realmente es malo y pues nunca más voy a poder hacer X o Y aspecto. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible uno pues debería poder decir, venga, esto va a pasar en algún momento, busquemos soluciones, busquemos personas que nos puedan ayudar y tratar de darle la vuelta. Pero sin duda alguna, y creo que es uno de los mayores retos como seres humanos al principio, tratar de quitar ese obstáculo, esa etiqueta de lo que nos pasa y que no es lo que nosotros queremos, pues realmente puede llegar a ser malo, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿Qué dices, total. Nico? Y ahí, bueno, no, ahí yo lo conecto mucho con lo que decía al inicio, al final pasa todo el tiempo y hacemos planes, hacemos ideas de lo que puede pasar, pero en realidad cuando pasa de esa manera. Entonces, con esto no quiero decir que los planes o tener algún tipo de anticipación ante lo que puede pasar ante ciertas situaciones esté mal, pero sí creo que, y esto acá lo conecto también con el libro de Psicología del Dinero de Morgan Housel, el plan, el plan nunca se termina cumpliendo. Entonces, al final, claro, hay que tener, creo yo, metas, objetivos muy claros, pero el plan se va dibujando conforme uno va avanzando hacia allá. Entonces, esto también, y bueno, creo que aquí hay un punto clave que mencionaba Juancho al inicio, y que creo que define sobre todo ese cambio constante y ese si lo que pasa en realidad, cómo va a determinar cómo yo me voy a comportar o cómo eso va a determinar el futuro de lo que estoy haciendo. Y es cuando pues Onitsuka finalmente termina o está pensando Katani terminar con el contrato con Phil. Entonces él pues muy astutamente se da cuenta de esto y ahí es cuando él dice, oiga, aquí yo tengo dos opciones, o me muevo y veo qué hago, cómo soluciono, como por otro lado me muevo mientras tengo vida y esta gente no me corta el contrato, o me muero, no tengo de más. Entonces creo que también esas situaciones que nos ponen contra la pared, y creo que por eso muchas veces en el libro se da uno cuenta que él está a punto de morir o eh, de, tiene que hacer algo pues diferente para no morir en lo que está haciendo o que la empresa no muera. Y creo que cuando no lo ponen así contra la pared de esa manera es cuando desenfrena toda la creatividad, busca las soluciones por donde sea, busca la manera y busca el camino de sacar adelante las cosas. De pronto cuando está muy cómodo, cuando está en una situación en la que no tiene que moverse, pues es mucho más difícil que uno ponga toda su habilidad en ver cómo solucionar ese problema. Y lo conecto con otra cosa importante que me llevo del libro y es rodearse todo el tiempo de personas que sean igual de apasionadas que uno con ese tema que está tratando de solucionar. Al final, durante todo el inicio de la compañía, toda la gente clave siempre eran personas que vivían alrededor del atletismo y de las carreras, igual que Phil. Entonces creo que de no haber sido así, ejemplo, Bowerman nunca hubiera propuesto todos los cambios que hicieron con las zapatillas, nunca habrían tenido eh, ese know-how de todo lo que crearon al inicio con Onitsuka, no hubiera tenido esos vendedores como Johnson en su momento que ponían todo por el proyecto, pese a que Phil nunca le contestara sus cartas o lo que fuese, eso no importaba para que pues Johnson no fuera suficientemente amante de este tipo de proyectos o de cosas para seguir avanzando. Entonces creo que ese es otro punto clave y yo me quedaría con eso. A mí eso que dijiste, Nico, de que el cambio y que eso, como para mejorar y hacer cambios, como que uno tiene que estar obligado, eso me parece muy interesante y, y pasa mucho, como que si uno está en la zona de confort y no hay nada que uno lo presione a cambiar o a crecer, como dice Phil Knight, es crecer o morir,
como que uno no lo hace, o sea, si uno no tiene esa presión, si no hay algo que lo está presionando o obligando a cambiar, uno no lo va a hacer, no va a mejorar. Pero cuando llegan estas crisis, por eso es el famoso dicho de que las crisis son oportunidades, y por eso hay tantas historias de gente que decía, no, yo estaba así en mi vida y me pasó esto, no sé, me echaron del trabajo, me quebré, todos estos temas, y de la nada todo mejoró porque estuvo obligado a cambiar. Y eso me parece muy interesante, digamos, cuando le quitaron y uno yo creo que en el momento que pasa un cambio tan duro de estos o algo que lo presiona, uno cree que esto es lo peor que puede pasar. Como decía la pregunta, ¿será que lo que pasa es algo bueno o malo? Uno en ese momento cree que es algo malo, pero en verdad eso se termina convirtiendo en lo mejor que uno le puede pasar. Por ejemplo, si a Phil no le quitaban la representación de Onitsuka y lo seguía haciendo tranquilo, hoy probablemente no existiría Nike, no existirían esos zapatos, pero apenas él se lo quitaron, él, pues él estuvo en la obligación de cambiar, y yo creo que eso a corto plazo se ve como algo malo, pero a largo plazo esas presiones que uno lo obligan a cambiar, a crecer, terminan siendo muy buenas. Sí, yo creo que al final, una vez le escuché a Camilo Peláez, uno de los cofundadores de Home Burgers. Eh, para los que no los conocen, es una empresa que comercializa hamburguesas artesanales, y el hombre decía, al que hace cosas le pasan cosas, así de simple. Y creo que esa es una de las cosas para resumir lo que a uno le puede llegar a pasar en la medida que uno empieza a hacer diferentes aspectos, diferentes actividades frente a un objetivo que tiene, o, o cualquier aspecto de su vida, pues sin duda alguna le van a pasar cosas, bien sean malas o en teoría malas o buenas. Simplemente pues se van a ir presentando diferentes, eh, ¿cómo se cataloga esto? Como actividades, como diría, sucesos que le van a permitir eh, tener o no aspectos positivos. Entonces yo creo que al final, para las personas que igual de pronto no se lo han leído, yo creo que buenísimo si se lo pueden leer. La historia de Nike enmarca como un entusiasta por el atletismo, sobre todo por los zapatos, por las zapatillas de correr, que por eso el libro en inglés se llama Shoe Dog, que así se le cataloga a las personas que son apasionadas por las zapatillas de correr. Tiene todo un camino donde primero importaba zapatillas de Japón y a partir de ahí las comercializaba en Estados Unidos, en un gran mercado. Digamos que esta empresa japonesa le quería hacer, diría el dicho, la judía, lo quería como sacar del negocio, y a partir de ahí fue que él empezó a aliarse con diferentes fábricas de zapatillas, tanto en Latinoamérica, si se quiere, en México, como en el mundo, en Asia. Y ahí fue donde nace Nike, que de hecho, como decía Nico, el nombre sale gracias a Johnson, ¿no? Eso es una curiosidad, por lo menos para mí, que me gusta bastante la marca, y es que el nombre ni siquiera salió, o el logo ni siquiera salió de Phil, sino salió de ese equipo que se rodeó, que era bastante bueno, ¿no? Entonces, sin duda alguna, creo que el equipo, y para finalizar también esta pregunta, pues al final, como tú dices, Nico, quizás lo que uno planea pocas veces sale, y creo que a partir de ahí es que hay que empezar a construir. Sí, total. Y ahí, Juanito, resaltó la parte de cómo Phil, pues al final llevaba la compañía porque todo era muy laissez-faire. O sea, al final todos tenían una autonomía muy alta en lo que hacían. Entonces, si bien es cierto que él estaba al frente, no se metían muchas decisiones que correspondían a la operación de lo que cada uno hacía. Y al final creo que eso fue también lo que sumó o le permitió generar tantas pruebas, innovaciones, cosas que ni Phil pues ni primero planeó nunca, ni controló, ni esperó que pasaran. Que si él de pronto hubiera sido un poco más restrictivo, no sé si hubieran pasado. Entonces creo que eso también me parece interesante
del cómo surgió o emergió la compañía. Una cosa, ya para cerrar ese tema, o sea, yo creo que las cosas que... Ay, bacán. Perdón, perdón. Ya, que las cosas que pasan em, pueden ser, o sea, cualquier cosa que pasa, uno puede hacer que sean buenas o malas, yo creo. O sea, hay dos perspectivas. O sea, cuando Phil le quitaron la representación de Tiger, él podía decir, listo, me jodí, cierro esto, no voy a hacer nada, se acabó, esto es lo peor que me ha pasado, vuelvo a trabajar en algo y no tendríamos Nike. Es una opción, pues es la mala opción, pero creo que es el camino. Pero en cambio, si uno ve eso, ver esas crisis como oportunidades y más bien como algo para usarlo, para cambiar, para crecer, para mejorar, pues sí se puede aprovechar como lo hizo él, pero creo que esa mentalidad es muy importante, como tener esa mentalidad de aprovechar las crisis en vez de verse tumbado por las crisis. Y yo creo que si uno tiene esa mentalidad, uno puede aprovechar literalmente todo lo que pase, o sea, cualquier crisis, cosas malas, problemas. Si uno tiene esa mentalidad, puede aprovechar al 100 todo eso y literalmente se vuelve como inmune al sufrimiento de una crisis, porque siempre que hay una crisis puede venir algo muy bueno con esa mentalidad, yo creo. Sí, totalmente de acuerdo, Pablito. Yo creo que sin duda alguna, creo que al final las, es la mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de fija o crecimiento, como menciona Carol Dweck en su libro de Mindset, que también un libro súper recomendado, como aborda las dos tipos de mentalidad en diferentes aspectos de la vida del humano, ¿no? Pero bueno. Bueno, la otra pregunta que yo planteo a este libro y yo creo que es un poquito jugar al huevo o a la gallina que fue primero, porque sin duda alguna hemos escuchado en grandes emprendedores que nunca trabajaron, ¿cierto? Y luego tenemos ese promedio, si se quiere, en Latinoamérica o en el mundo, que los grandes emprendedores tienen un promedio de casi 40 años, en donde pues obviamente han pasado por diferentes industrias o por diferentes trabajos que les han permitido tener pues una gran experiencia y a partir de ahí sí emprender. Entonces obviamente la pregunta es, más que qué es mejor es desde su perspectiva, ¿qué opinan? Es mejor empezar a trabajar, tener un poquito de experiencia, bien sea en una multinacional o pues en una compañía como tal, o de una vez lanzarse a emprender? ¿Qué opinas, Bueno, Pablo? O bueno, Nico, dale. no, no. Bueno, acá, no, pues yo lo veo desde dos perspectivas. Primero, y es, a mí me gustaría partir esto en dos grupos, ¿no? Si uno tiene la posibilidad, obviamente, de una vez termina sus estudios, o bueno, cuando quiere iniciar pues con este tema del emprendimiento, tiene la posibilidad de sostenerse o que alguien lo sostenga eh, sin que nadie más dependa de uno, sin que no tenga unas obligaciones de pronto que lo comprometan y lo pueda hacer, pues ahí ya creo que el grupo se parte en dos, ¿no? Porque pues obviamente hay personas para las que esto no es una decisión, sino que simplemente hay un solo camino y es pues, primero iniciar trabajando y tal vez en los ratos libres o en los fines de semana o cuando tenga el medio tiempo poderle dedicar a su proyecto personal, pues porque no tienen otra opción, ¿no? Entonces creo que ahí habría que, según yo, partir el grupo en dos. Ya luego, y si nos centramos solo en el grupo de la gente que tiene la opción de decidir, mmm, según la historia y mi conclusión es, si Phil no hubiera tenido la experiencia de 7 o 6 7 8 años con Onitsuka, donde pudo apalancarse con una empresa que ya tenía la fabricación, que tenía la manera de hacer los zapatos, sino que directamente se hubiera ido él a hacerlo o crear nuevos diseños, creo yo, y obviamente esto es pura especulación, no hubiera tenido el éxito que tuvo después. ¿Por qué? Porque creo que esos primeros 6 7 8 años con Onitsuka fueron supremamente importantes para probar varias hipótesis. Una, que iba a poder vender
tenis de correr, que en esa época, según entiendo, no era algo como lo vemos hoy. Hacer cientos de pruebas de cambios de suelas, bueno, de diferentes partes del zapato que hizo con Bowerman, para ver cuáles funcionaban mejor, cuáles no. No hubiera tenido ese campo de acción de probarla él con sus corredores. Entonces sí creo que esos primeros años de experimentación con Itsuka fueron fundamentales para ya luego, cuando nació Nike, toda esa experiencia acumulada permitiera que la empresa avanzara mucho más rápido y al final ellos ya sabían a qué iban, sabían que les funcionaba, que les iba a servir y que no, eh, pues que les había servido y que no, ya habían tenido como campo de prueba eh, con, con, con otra compañía. Entonces creo que desde esa perspectiva y según lo que he visto como de varias historias, de lo que he podido recoger, es primero partir ese camino en dos y nos vamos por los que tienen la opción de decidir. Creo que igual sería buena opción eh, iniciar o empezar trabajando, no sé si para otra persona o en qué particularmente, o para una empresa o en un emprendimiento, pero sí aprender primero de la experiencia de otras personas. Y esto también porque al final uno en ese camino, él terminó construyendo contactos en Japón. Él ya cuando inició Nike tenía muy claro cómo moverse en Japón, cosa que no creo que hubiera tenido tan clara al inicio. Eh, Tenía muchos contactos, ya conocía mucha gente allá, tenía digamos que un nombre, un reconocimiento, mucha gente a la que le había vendido o que eran sus clientes, pues al final ya lo conocían, él ya tenía digamos que un nombre en el mundo de la venta de este tipo de calzado. Y si lo traslapamos pues a este dilema, creo que uno sí puede recoger mucha experiencia y experiencia por un lado, conocer muchas personas mientras trabaja para otras personas en otros proyectos. Entonces sí creo que para mí no debería, pero sí sería ideal primero pasar por otro proyecto antes de iniciar el personal. Incluso recordando en este momento cuando él pasa por PwC, eh, Haynes es una persona clave también para ayudarle a las finanzas de la empresa. Entonces, si él no hubiera tenido, por ejemplo, todo ese recorrido contable, lo mismo, no sé si hubiera sido lo que es hoy Nike. Entonces creo que al final toda esa mezcla de cosas que recogió durante 8 años son las que terminan consolidando en un proyecto personal la Nike. Chévere. Me parece muy interesante. Esa pregunta me parece muy interesante y la he pensado mucho porque pues es difícil. Yo creo que más que haya una opción mejor que la otra, yo creo que depende de la persona. Pero yo creo que a través de cualquiera de las opciones, o sea, si trabajar antes o emprender de una, creo que se puede llegar al éxito, pero depende. Entonces, por un lado, yo creo que depende de qué tan arriesgada es una persona. Si una persona no le gusta el riesgo, no le gusta tener mucha presión encima y eso, pues puede estar lo que dices, Nico, estar trabajando y estar montando su negocio. Si tiene problemas con su negocio, pues empieza otro y sigue trabajando hasta que le pega algo, que es un camino que sigue muchísima gente. Que Pero por otro incluso lado también, perdóname, Pablito, incluso lo siguió Phil Knight. sí, El exacto. hombre, hasta como 3 4 años que iba andando Blue Ribbon en su momento, fue que decidió pues, salirse de sus empleos. O sea, incluso fue profesor y ahí fue donde conoció a su esposa, bueno, Así un es. montón de cosas. Sí, exacto. O sea, yo creo que ese es un camino, el de trabajar e ir haciendo lo otro. Yo creo que puede ser para personas que no les gusta tanto el riesgo. También creo que a las personas que les gusta mucho el riesgo y que son capaces de afrontar riesgo y no tienen tantas responsabilidades, por decirlo de alguna manera, pueden empezar a emprender de una. ¿Y qué pasa? Yo creo que se van a estrellar mucho contra la pared, que va a ser más difícil, pero igual, si persisten, o sea, fallan una vez, fallan dos veces, fallan tres veces, cuarta, quinta, no sé, la logran y salen adelante. Como es el caso de Sebastián Caro, el de Honti, que el otro día nos contó la historia y, y él nunca trabajó para otra empresa, emprendió, se estrelló 50 veces contra la pared y justo cuando iba a entrar a trabajar a una empresa, ahí fue cuando le llegó la idea de Honti y la empezaron y pues el resto es historia. Y
Por otro lado, creo que esta opción me parece muy buena por dos cosas. Esta opción es otra, que es trabajar en una startup antes de emprender. ¿Por qué? Porque, digamos, está el ejemplo de la mafia de PayPal, que es que todos los que fundaron PayPal, eh, eso está en el libro de 0 a 1, todos los que fundaron PayPal, ahora todos, o sea, está Elon Musk, Peter Thiel dentro de esa gente, o sea, gente que por haber trabajado en esa startup, ahora todos tienen startups que son pues una locura. Y en Colombia está el caso de la Rapimafia, que a mí cada vez me impresiona más cuando dicen, no, este emprendimiento, no sé qué, esta startup está creciendo impresionante, no sé qué. ¿De quién es? No, de uno de los primeros 10 de Rappi, no de uno de los primeros 8 de Rappi. Hay muchos casos de startups que están creciendo rápidamente en Colombia, que son, que son de los fundadores de Rappi, y por eso le ponen ese nombre de la Rappi Mafia, que a mí me parece algo pues muy chévere. Yo creo que la experiencia que gana dentro de una startup es la experiencia más a la medida para un emprendedor, creería yo. O sea, creo que es literalmente un MBA en emprendimiento, trabajar en una startup. Y pues sí, esa sería mi opinión. Juancho, ¿tú qué dices? No, yo creo que como tú dices, Pablito, eh, esta nueva modalidad que bien planteas, una tercera opción de trabajar en una startup, creo que sin duda alguna es una escuela. Te presionas, todos los días estás apagando incendios, algo que no contemplabas pasa, trabajando bastante, viendo cómo puedes llegar a impactar a más personas. Y creo que eso también lo habla un poquito Simón Borrero, el fundador de Rappi, en el podcast con Osotrava de Cracks, también súper recomendado, muy, muy bueno. Y es que al final eso es lo que te deja el emprendimiento. Buenas personas, sin duda alguna, un bond, una cercanía muy grande, pero también esa mentalidad de ir a impactar a más personas y tener diferentes soluciones. Digamos que también me parece una muy buena opción. Personalmente creo que en la medida de lo posible que uno se pueda apalancar de diferentes personas a nivel de su conocimiento, entender su pensamiento y por qué están ahí, creo que es una gran opción, y a partir de ahí empezar a construir em, sus propios modelos mentales y sin duda alguna si quiere, ¿no? Porque también creo que en este momento de la vida quizás se ha romantizado un poco el emprender, ¿no? El que todos tenemos que emprender, el que todos tenemos que hacer el próximo unicornio. Entonces, yo creo que también depende, como tú dices, de la personalidad, ¿no? O sea, hay personas que también se sienten realizados trabajando para un proyecto que quizás no es de ellos, o sea, al 100%, pero también lo sienten como propio en el momento que aportan. Y yo creo que también es un pensamiento muy, muy válido, un lifestyle, un estilo de vida también muy, muy válido. Y yo creo que en la medida de lo posible, pues al final es en lo que uno se sienta cómodo, ¿no? Pues cómodo dentro de esa incomodidad, ¿no? Sí, yo creo que depende, lo que dices depende mucho de la persona y el perfil de la persona y lo que quiera la persona. Sí, de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con ustedes y al final esto lo conecto con, porque creo que estamos olvidando eh, toda la gente que al final hizo Nike, porque claro, no fue solo Phil, digamos, está Woodell, Johnson, sin una Penny, sin toda esta gente, nada estuviera pasado, entonces, pues claro, al final creo que no es solo la pregunta tampoco de iniciar un proyecto o no, sino también pueden existir otros caminos y al ser parte importante de un proyecto creciente, que lo haya iniciado otra persona o no, pues creo que al final irrelevante, o que lo haya iniciado uno o no, sino más bien es esa pregunta de cómo con lo que quiero o en lo que quiero lograr un impacto pues en este mundo, puedo conectarlo con lo que estoy haciendo, sea yo el fundador o no, pero creo que ahí es donde también estaría como la, como la clave del tema.
Sí, sin duda alguna el equipo marca una diferencia y creo que para no dejar de lado esa parte que también habla el libro o habla la experiencia de Phil, es una enseñanza rodearse de gente, como tú lo decías, Nico, de gente que de verdad esté em, apasionada por esta vaina, o sea, por ese tema, que de verdad le vea sentido. Entonces, yo creo que eso le va a permitir al proyecto, si se quiere sobrevivir, porque como tú dices, va a haber altibajos siempre. Yo creo que, digamos que esos son por lo menos mis pensamientos de las grandes preguntas que por lo menos se plantearon sobre el libro, ¿no? Hagamos una más que me parece muy, muy De una. interesante de este libro, que es la importancia de que uno esté apasionado por lo que está vendiendo. Porque, pues, como decía Juancho, pues el libro se llama Shoe Dog porque así le dicen a la gente que le gustan mucho los tenis. Y la obsesión que tiene Phil Knight, y cómo es que se llamaba él con el que él trabajaba, que también era totalmente obsesionado con eso. Bowerman, ¿Bowerman? Sí, Bueno, Bowerman. Woodell, Bowerman. Es decir, o sea, esta gente tenía una obsesión por los zapatos, pero es algo inimaginable. O sea, no es como, no, me gustan los tenis. O sea, Bowerman testeaba, o sea, ponía a sus estudiantes, les cambiaba, o sea, cogía los zapatos, les quitaba las suelas, probaba diferentes suelas. Y es como esa importancia de que uno venda o trabaje o emprenda en algo que uno lo apasiona. Y yo creo para empezar con esto, yo creo que esto es totalmente importante y fundamental si uno quiere emprender, porque yo creo que lo único que, pues todos los problemas que uno tiene emprendiendo, todos los fuegos que tiene que apagar, todas las crisis, todo eso, lo único que uno lo, lo puede como hacer sobrevivir a eso es como esa pasión que uno tiene por lo que está haciendo, porque si uno está vendiendo algo que no le importa, que no le gusta, que no le interesa, bueno, que hay casos también como el de Tony Shea, el de Sapos, que no le gustan los tenis, pero otras cosas. Pero yo creo que es mejor si uno está apasionado por eso, porque así uno le esté yendo mal, así uno esté en las peores crisis, igual va a estar queriendo mejorar lo que está haciendo, interesado en su producto. Entonces sí, yo creo que es absolutamente fundamental emprender en algo que uno está apasionado, no solo hacerlo como por plata y ya, y vender algo que uno no le gusta, sino algo que uno con algo con lo que uno esté obsesionado. ¿Ustedes qué opinan? no, yo creo que como tú dices, al final, igual también lo dice en la historia de vida de Phil, cuando el hombre al principio de su vida, después de haber pasado por la universidad y antes de empezar a trabajar, se va a hacer la vuelta al mundo y justamente en esa vuelta al mundo va a parar a Japón para hablar con Onitsuka. El hombre en Hawái estaba vendiendo enciclopedias y al man no le gustaba, vendía como menos 5 enciclopedias al día, o sea, el man no vendía nada. Y ahí fue cuando empezó, ahí se dio cuenta, años después dijo, venga, ya entendí por qué yo no vendía nada en Hawái y acá pues vendemos bastantes tenis, bastante producto y es obviamente por esa pasión que él tenía de cómo hacer mucho mejor la vida o el rendimiento o el performance del corredor. Entonces yo creo que en la medida de lo posible que uno tenga, digamos, ese problema claro, dirían muchas personas como en amor es el problema, quizás sí, yo creo que en la medida de lo posible que uno tenga como esa chispa que lo mueve todos los días, va a poder superar cualquier problema o cualquier obstáculo. yo también estoy de acuerdo. Ahí lo único es, de pronto esto, para que lo pensemos y no lo llevemos, pero ¿qué pasa cuando uno, claro, tiene una pasión, obsesión, etcétera, pero cambia porque al final no somos seres estáticos? Yo sí creo que uno, conforme avanza, va encontrando nuevas cosas que le interesan. Entonces siempre he tenido esa duda de cómo mantener esa pasión por una sola cosa durante toda su vida. Eso me parece supremamente difícil y no sé, o sea, Sí, es algo que me cuestiono, pero bueno, ni No, idea la total, yo creo respuesta. que al final también es como ese pensamiento, no sé, millennial, centennial,
que es como, no sé si a ustedes también les pasa, que a veces los papás le dicen a uno, o los tíos, o cualquier amigo, pues un poquito más grande, le dicen, no, yo he trabajado 20 años en esta empresa. Yo personalmente digo, pucha, ¿cómo uno dura tanto tiempo en una compañía? O sea, evidentemente, pues conforme vas teniendo diferentes puestos de trabajo, pues los retos cambian y la empresa también tiene que ir evolucionando con los años. Pero bueno, yo creo que también para dejarlo ahí, yo creo que también podría haber de pronto otro mentor, otro libro que nos explique sobre esto, sobre el trabajo, ¿no? Que es también bastante eh, cambiante, como tú dices, Nico. Correcto. Bueno, no, pues yo creo que ya con esto tenemos buen, buenas conclusiones. No sé si lo cerramos como cada uno teniendo como algo que se lleva importante o como lo que más le haya gustado. ¿Les parece? Dale, empieza. Pues yo me quedo sobre todo con lo que les mencionaba al inicio, que ha sido que realmente ha sido algo que me ha marcado mucho. Yo sí tenía un pensamiento muy hacia, sobre todo en la creación de proyectos, hacia la planeación, enfocado hacia la planeación. Es decir, sí creía que para alcanzar algo importante habría que estar planeando todo el tiempo lo que iba a pasar, cómo, cuándo, dónde, tener un plan muy concreto, exacto y detallado. Y es un paradigma que en realidad pues, se me ha roto recientemente y muchas de las teorías, libros o cosas que leo lo confirman. Eh, entonces sí, yo me quedaría con eso y es no todo está estrictamente planeado. Más bien creería que hay que tener un objetivo, ni siquiera un objetivo, a veces pienso, ni siquiera un objetivo tan claro, más un qué quiero cambiar o qué quiero lograr, o qué me gustaría cambiar, sobre todo, más que lograr, y sobre eso ir construyendo un camino que con el tiempo se irá eh, de manera emergente haciendo. O sea, no, 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 Te no está concibo como patrocinando Alejandro Salazar. me está pagando. Villegas, si me quiere pagar, yo feliz. Pero no, sí creo que al final muchas de estas cosas y lo que nos pasa en la vida, pues es lo mismo, dinámico, entonces no sé cómo un plan se puede ajustar, o sea, 5 o 10 años de lo que uno quiera lograr o quiera hacer, como persona, como proyecto de una empresa, en diferentes aristas. Entonces creo que ese ha sido como el insight que me llevo yo. ¿Qué te llevas, Pablito? Chévere lo de Nico, me parece muy chévere eso de la planeación, la estrategia emergente. Yo, yo que me llevo, yo lo, y esto es algo muy difícil y yo creo que esto cuesta, pero es chévere tenerlo en mente y es que esos momentos de crisis que uno cree que viene lo peor, que se acabó el mundo, que uno se va a quebrar, que no hay nada que hacer, que esto es lo peor que puede pasar, eso es, puede ser lo mejor que a uno le pudo pasar. Como tantas veces le pasó a Phil Knight, como lo de, cuando le quitaron lo de Onitsuka, yo decía como, este man, ¿qué hubiera pensado en ese momento cuando tenía todo su imperio y le dijeron chao? Y gracias a eso se fundó Nike. Entonces me llevo eso, como siempre en esos momentos que uno cree que no la va a lograr, que se viene lo peor, que se viene lo más difícil, que se viene, o sea, que se viene el fin del mundo. Si uno aprovecha eso y aprovecha eso para buscar la forma de solucionarlo, puede ser lo mejor que a uno le pudo pasar, uno lo puede convertir en la mejor cosa del mundo, esas crisis. Y bueno, conclusión, las crisis no son oportunidades, son las mejores oportunidades. Ese es el aprendizaje que me llevó el libro. ¿Tú qué, Juanete? Yo creo que, pucha, es que este libro, a mí personalmente, creo que ha sido el mejor libro que me he leído, porque pues muestra la humanidad completa Ah, de bueno, un... paréntesis ahí, qué pena, para también contar esta historia que me parece chévere. Sí, y me gustaría que ustedes me lo explicaran por qué les ha parecido el mejor, porque
creo que ambos coinciden en que ha sido el mejor libro, o de los mejores por lo menos que han leído. Entonces sí, sí me gustaría entenderlo. ¿No te gustó? ¿Qué? No, sí me pareció muy bueno, pero obviamente ya venía sesgado porque yo leí después que ustedes ya me habían dicho que les parecía de los mejores libros, entonces siempre en mi mente estaba el sesgo de que le encuentro a esto para que se vuelva también uno de mis favoritos, me hago entender. De pronto eso influyó. No, yo creo que, y también para dar mi conclusión y porque creo que ha sido uno de los mejores libros, y es, yo creo que muestra al ser humano en todos sus aspectos, ¿no? Y en todas sus contradicciones que tiene una persona casi a nivel diario con sus proyectos, con su trabajo, con su vida familiar, con su vida amorosa, bueno, en todo su aspecto. Y es, antes de empezar a trabajar y en este mundo, creo que en ese momento incluso él lo plantea, pues era como muy difícil decir, venga, antes de ponerme a trabajar, voy a ver el mundo, quiero viajar por el mundo y a partir de ahí empezar a construir diferentes experiencias. Pero al final yo creo que, y él lo dice, cree en ti y cree en la fe, en la misma fe. Y en la medida que tú tengas ese claro, ese que tú comentas, Nico, ese que quiero arreglar, pues todo se va a ir construyendo. Pero yo creo que también no hay que olvidar ese balance que uno tiene que tener con sus amigos, con su vida personal, que incluso él lo marca, que quizás con su hijo, si de pronto hubiera tenido una mejor relación trabajo-vida personal, pues hubiera tenido una mejor relación con su hijo y quizás su hijo pues estaría pues hasta de pronto vivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí más me gustó del libro y es ver a una persona que ha hecho algo bastante grande, yo creo que es una marca reconocida a nivel mundial, puede llegar a un objetivo que era lo que él quería y también ver el 100%, el 360% de lo que pasaba en su vida. Eso es lo que a mí más me gustó de ese libro. Ah, bueno, A eso, mí, no, dale, dale, Pablo. no, dale, dale. No, no, simplemente ahí quería complementar lo que dice Juanito, que me parece muy chévere, porque yo sí también constantemente pienso eso, y es que a veces uno se dedica mucho, o bueno, no se dedica porque pues, apenas estamos iniciando, pero cree que el dedicarse mucho a este tipo de proyectos, pues al final le va a generar esa satisfacción, perdón. Pero al ver esta conclusión yo digo, y vuelvo y me replanteo y me cuestiono, ¿dónde están las cosas importantes y qué tanto debería uno estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas para lograr otras? Entonces, no hay una respuesta, solo queda una pregunta ahí en el aire. Está dura. Eh, a mí me gustó tanto el libro porque o sea, ese man como que, o sea, muestra la verdadera historia de un emprendedor, de la verdad, lo de verdad de un emprendedor, no lo chévere, no, tocamos la campana y salimos a bolsa, no sé qué, todo, sino muestra como esa presión y es como todo, ir solucionando problemas. Entonces empieza algo bueno, problema y lo soluciona. Empieza algo bueno, algo terrible y lo soluciona. Y se me hace que lo escribe muy bien, como que uno lo hace vivir y estar nervioso por lo que está pasando. Entonces me gusta mucho eso, como mostrar la verdadera presión que siento. O sea, literalmente es el libro que muestra, si uno quiere ser emprendedor, qué es lo que se está enfrentando. No es carros y viajes y pasar bueno y plata, sino eso. Y pues eso se me hace espectacular del libro. Total. Ah, bueno, y ustedes no sé qué opinan, pero también creo que hay un paradigma claro ahí que se rompe, y es que todo fundador pues, que haya logrado grandes empresas tiene que ser supremamente o extrovertido, centro de atención siempre como de un grupo, o como el que más se escucha, etcétera. Porque al final siempre dice que yo era un tipo pues callado, tímido, me gustaba estar como en mi espacio, y eso no lo limitó para volverse Nike lo que es. Y yo me metí, no sé si ustedes lo hicieron, pero como que uno busca entrevistas y cosas del man,
y yo personalmente no encontré muchas. Entonces, ahí creo que hay otro paradigma y es que muchas veces escucha uno esto de que siempre el líder, el CEO o el jefe o el grande tiene que ser así, así, así. Pero hay unos casos en los que no se cumple siempre ese patrón. Entonces creo que también encasillar como personalidades y hacer el match con quienes serán y quienes no exitosos puede ser un poquito eh, difícil. Yo creo, yo creo, yo me leí un libro que se llama The Outsiders, que es espectacular, que muestra cómo los CEOs que le ganaron impresionantemente al mercado de un periodo a otro. Dentro de esos está Warren Buffett. Y muestra y dice literalmente lo que tú estás diciendo. Dice, generalmente la gente cree que el emprendedor exitoso es extrovertido y el que más da entrevistas y todo, pero en verdad es todo lo contrario, son los que son más callados, no son tan... O sea, Warren Buffett, eh, o sea, ese man cuando era joven, las entrevistas cuando era joven, ese man era, por no decir otra palabra, muy tímido, eh, todo tranquilo, o sea, la persona más introvertida del mundo. Un Eh, Patriot, Jeff, ¿qué? Sí, era el patricio de los patricios. el de Eh, oro. to- Jeff Bezos también, pues Elon Musk, ni hablar. O sea, Elon Musk, ese sí es el patrio, o sea, la persona, pues ese man es, pues se ve que es un poco raro. Mark Zuckerberg, Bill Gates, o sea, toda esta gente se ve que es muy introvertida, como los juiciosos, los que no hablan mucho, los tímidos. Lo que pasa es que, como en noticias y eso, pues salen como los extravagantes y los de quieres ser tu propio jefe y el Grant Cardone, que me parece un pato, no mentira, perdón, Grant Cardone subiendo. Dilo, dilo, tranquilo, acá no hay filtros. Ese man me parece muy agrandado y es solo subiendo fotos en su avión y es diciendo que el man es un crack, que es lo mejor del mundo. Lo mismo con Tai López, con fotos Pero en mira, carro. este es ahí está, a eso iba precisamente a ese punto y es ni para un lado ni para el otro. O sea, creo que no hay un patrón concreto de cómo debería ser la personalidad, perdón, Pero, de un, pero si tú de un buen comparas, CEO. Es decir, encuentra uno tanto tímidos como otros que son súper extrovertidos y tipo Grant Cardone. Al final, mi conclusión claro, puede que si uno compara el número de grandes, no sé, de las empresas del S&P, por ejemplo, y mira las personalidades de 250 empresas y de las otras 250, seguramente habrá uno, pero lo que quiero decir es, pues yo sí creo, de pronto también no sé si es un pensamiento que esté errado, ¿no? Pero sí creo que no debería uno, mi mensaje es no debería uno tratar de volverse otra persona ah, sí, porque cree que comportándose de esa manera va a lograr más que si no fuese uno mismo. Es decir, si este tipo Phil no hubiera sido el mismo y no se hubiera comportado pues como él se sentía cómodo también, sino que hubiera tratado de imponerse una personalidad que no era él, de pronto no hubiera tenido el mismo impacto, creo yo. de acuerdo. ¿Tú qué dices, Juancho? No, total, yo creo que al final uno pues, tiene que ser también fiel a su personalidad, a lo que es, y a partir de ahí construir, poder eh, llevar a cabo una idea. Yo creo que en la medida de lo posible que uno es auténtico, termina siendo fiel a su estilo, fiel a lo que es, sin duda alguna pueda transmitir el mensaje con mucha más claridad y de manera mucho más genuina. Y al final nosotros como humanos conectamos mucho con eso. Bueno, y ahí está. Creo que esa es la palabra clave, es auténtico, porque al final ser coherente con uno mismo creo que tampoco podría ser por lo mismo, porque como hablamos al inicio, uno siempre cambia, entonces no quiere decir que porque yo en una etapa fui así, voy a seguir siendo igual toda la vida, ni tengo por qué serlo. Entonces creo que más que coherencia de una misma personalidad a través de la vida es autenticidad, creo yo. Chévere.
cerremos con eso, esa moraleja está Bueno, buena. y el jingle final, que el bailecito no hay. No vamos a tirar acá. Como es, Juancho. El Juanito tiene una No, no, coreografía, como así. buenísimo. Yo creo Bueno, que gran capítulo, me llevo ese insight final de hay que ser auténtico, ser genuino y fiel a su estilo. Y creo que finalmente al final, ¿no? Creo que al final eso es lo que le va a permitir, pues, lograr lo que la persona se proponga. Ya está. Sea auténtico y, y poco más. Bueno, bueno, y el Patricio de Oro es para Pablito con ese gallo que se acaba de tirar. Gracias. Así cerramos. para cerrar con ese Está gallo. creciendo todavía. Bueno, muchas gracias a los que estén oyendo esto. Ojalá sean más que nosotros tres. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué libro? Tiremos el libro acá. Hijo de pucha, sí. Yo ya propuse este, muchachos. Pónganlo ustedes. Nico, ¿cuál Dale, dices tú? Pablete, tírate tú. No, yo me cogiste con la Hay zurda, uno me que la es tiraste a la parecido a zurda. este, que es la historia de Sam Walton, el fundador de Walmart. Que Made in America. sí, ese libro es absolutamente espectacular. O sea, es una locura, pero no sé, ustedes dirán. Vámonos, De una. de Bueno, cabeza. firmes. Listo. Bueno, gracias. Un Bueno, abrazo. Bueno, gracias. cerramos Chao. con el Patricio de Oro para Pablete. Un abrazo. Sí, efectivamente.